Hola Jorge, ahí estamos. Buenas Ahí noches. estamos. Buenas noches. Feliz lunes. Feliz lunes de agosto ya. Un mes más. ¿Cómo se pasa de rápido? Este es nuestra edición número 8, ¿no? Justo ¡Ay, también qué bien! la ¡Qué transmisión número 8 bien! del mes 8. Bien ahí, bien ahí. Bueno, feliz lunes, entonces, feliz lunes número 8 para nosotros. Gracias, gracias. Igualmente para vos. Feliz lunes y buen comienzo de semana. Y acá estamos una vez más en una edición número 8, la edición número 8 de Espiritualidad Práctica. Y hoy tenemos un tema que, bueno, ya lo dejamos pendiente del vivo anterior porque, bueno, si no necesitamos otra hora más. Sí, tal cual, tal cual. Justamente vamos a hablar de algo que estamos disfrutando un montón, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Exacto, exacto. Comunicación que es un pilar tan importante para todo, ¿no? Creo que es para las relaciones, para los vínculos, como decíamos el vivo anterior, pero a mi forma de ver también para la salud. Creo que la comunicación es la medicina por excelencia, bien utilizada obviamente, porque también nos puede perjudicar, pero bien utilizada creo que es la medicina por excelencia porque es la puerta a todo lo que llevamos adentro, ¿no? Que muchas veces eso que llevamos adentro nos termina enfermando porque no podemos gestionar, ¿no? Por ahí cuando hablamos puntualmente de emocionalidad o lo que nos está pasando, creo que el comunicar o exteriorizar lo que nos está pasando es una medicina. Pero bueno, vos, tu formación profesional nos va a aportar un montón también hoy, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, por acá, licenciada en comunicación social, ¿no? Entonces, hay una carrera de fondo, hay estudios universitarios completos, gracias a Dios y a toda la energía que me asistió, que soy licenciada en comunicación desde hace un par de años ya. Lo cual trajo un montón de desafíos. Quiero traer, bueno, ir dándole la bienvenida a quienes van llegando y se van uniendo al vivo de hoy. Y aprovechar a contar un poco de esto también, ¿no? De que, bueno, cada uno tiene su propio recorrido con la comunicación, sus propias experiencias, pero es también muy distinto formarse y estudiar comunicación. La verdad que como la tecnología ha avanzado, hoy estamos incluso utilizando una red de comunicación también muy particular, ¿no? La comunicación, lo que antes era el estudio de comunicación también se amplió, ¿no? La gente que trabaja hoy de community manager y que trabaja en redes y en Instagram y tiene emprendimientos propios, como que todos empezaron como de alguna manera a encontrar la puerta a trabajar su propia comunicación, lo cual eso es maravilloso, ¿no? Porque más allá de que haya sido por un factor externo, como siempre decimos, el afuera tiene que ver mucho que ver con el adentro, pero digo, esto de que los emprendimientos hayan traído a tantas personas a poner cara, a poner voz, a ponerse frente a una pantalla, también es una gran experiencia de comunicación que antes lo hacíamos solamente los que nos habíamos dedicado, los que elegimos trabajar, digo, las personas, mis amigas y colegas, digo, que trabajan hoy, hasta el día de hoy, incluso en periodismo, yo que me dediqué más igual a lo que es comunicación más de redes o empresarial, digamos, como que siempre me gustó más lo que es la comunicación interna más que la comunicación externa y, oh casualidad, al día de hoy me sigo dedicando a la comunicación, pero en otra versión, ¿no? Siendo canal justamente. Entonces, bueno, ¿no? Como que todas mis formaciones de una u otra manera están todas relacionadas con la comunicación, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, la comunicación está en todas partes, digo. Por presencia o por ausencia, la comunicación es la reina de todo lo que es la Total. vincularidad, lo social y demás, ¿no? Así que, bueno, como para ir a empezar a abrir el tema de comunicación, que me parece súper amplio igual, diría esto. Sí, puedo decir desde la experiencia personal que la formación específicamente en comunicación social me abrió muchísimas puertas y que me dio muchas respuestas. Es una gran pasión que cuando la encontré la viví como de manera muy profunda y me gustó mucho la comunicación. De hecho, entré a la carrera de periodismo en ese momento, que era más conocida como de periodismo,
ya sabiendo que quería estudiar la otra rama que no es tan conocida, que es planificación comunicacional o institucional, ¿no? Pero siempre sentí mucho amor, mucha alegría, ¿no? Entonces, volviendo un poco a eso que hemos charlado en otros momentos de cuando estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Cómo nos sentimos, esa alegría, ese disfrute, siempre lo sentí, hasta que experimenté un bloqueo, ¿no? Porque, bueno, también lo que amamos y nos apasiona también nos trae desafíos. Bueno, y ahí experimenté un bloqueo y también fue toda una gran experiencia desbloquearlo, porque en algo que se me da tan fácil, porque para mí la comunicación es fácil, experimentar bloqueos es ultra desafiante porque no sabemos cómo resolverlos, ¿no? Pero bueno, en líneas generales quiero decir esto, la comunicación, sobre todo, digamos ahora poniéndolo en términos como mi profesión o la carrera o trabajar con redes y demás, es algo que cuando me pongo a charlar de ella me encanta, me apasiona al día de hoy, más allá de que hoy esté más enfocada en otro tipo de comunicación, todavía sigo haciendo trabajo de redes, quiero decirlo, por ahí no en mi Instagram, no tan fluido más que nuestros encuentros y demás, pero sí trabajo para otros emprendimientos o otras escuelas, sí estoy trabajando en redes, pero bueno, desde el lado profesional vamos a dejarlo hasta ahí. Después tengo un montón de cosas para contar desde la experiencia, pero sí también trae la formación, un panorama sobre la comunicación, digo, que trasciende lo poco que vemos nosotros a nivel formación, digo, primaria, secundaria y demás, ¿no? Estudiar comunicación obviamente que nos abre un montón el panorama, más allá que al día de hoy las carreras están mucho más desarrolladas, por suerte son más multiculturales, son más transversales, incluso las formaciones en las universidades, o más especializadas, incluso como, bueno, ya direccionadas a ciertas disciplinas, ¿no? A ciertas cuestiones que fueron trayendo las tecnicaturas, sobre todo, bueno, yo porque estudié acá en la ciudad de La Plata y por ahí tengo más vínculo con la UNLP y veo, y he trabajado también para la universidad en comunicación, entonces por ahí es como se fue ampliando y diversificando cada vez más. Vuelvo a lo mismo, hubo un cambio en el campo de la comunicación muy, muy grande que vino de la mano de las redes y las nuevas tecnologías que hoy, que vuelvo a lo mismo, favorece, facilita, amplifica y también nos dio un montón de herramientas a todos para que cada uno trabaje incluso su comunicación de marca o su comunicación personal. A veces es lo mismo, ¿no? Bueno. ¿Y cómo podríamos definir comunicación? La comunicación es un proceso. Para variar la palabra clave. Ahí va, un proceso. La comunicación es un proceso, ¿sí? En la que intervienen múltiples factores, ¿sí? No solamente lo que nosotros aprendemos en la secundaria, el emisor, el receptor, el mensaje, bueno, no, es un sistema social, ¿sí? La comunicación es vista como un sistema social, entonces es todo. La comunicación, si tengo que definirla según la carrera, es todo, ¿sí? O más Exacto. al día de hoy, ¿no? Yo siempre traigo mucho de, bueno, el otro día lo llevamos a mencionar un poquito y es algo que vos también traes muchas veces, la comunicación no es solo hablar, la comunicación es también recepcionar, y ahí creo que todos tenemos todavía una gran ventana de aprendizaje en la parte de la recepción, ¿no? Después, una cosa es que podamos dar feedback, como se llama comúnmente, o esto de podamos responder, o podemos escuchar a alguien y darle nuestra opinión, nuestra respuesta, pero otra cosa es poder recepcionar realmente lo que el otro está transmitiendo, no solamente con sus palabras, sino también con sus gestos, con su postura, ¿no? Como la comunicación, por eso digo, la comunicación, más allá de ser un proceso, ¿sí? De ser algo que es social, porque es altamente amplio, sino que también es esto, no hay una única forma de comunicación, ¿no? No es solamente lo que sale por mi boca lo que está comunicando, ¿no? Creo que ahí ya podemos empezar a sentar una base. Totalmente, porque hay un principio de la comunicación, es que siempre estamos comunicando, porque hay un lenguaje corporal, un estado de ánimo, entonces siempre estamos comunicando, no solo son palabras, sino que estamos comunicando siempre. Y como bien dijiste, yo creo que tiene que ver con todo, porque la usamos para todo, porque si hablamos de vínculos, si hablamos de relaciones, vamos a tener ahí una comunicación, un intercambio. Y justamente ese intercambio,
como bien dijiste al principio, es un proceso que no todos por naturaleza lo traemos incorporado, ¿no? Te escuchaba que a vos se te da bien la comunicación, es algo fácil, ¿no? Y tiene que ver un poco también con la información que portamos, a mi forma de ver, ¿no? Que se nos hace más fácil o más difícil, entre comillas, la tarea. En contraposición, en mi caso personal, para mí es uno de los pilares de esta existencia, de esta realidad que vengo a sanar, ¿no? Y de hecho es algo que tengo muy presente a través del estudio que he hecho en mi historia, hacia atrás, hacia la repetición, hacia los ciclos, que descubrí que, bueno, hay un montón de programas instalados a nivel familiar que es importante equilibrar y que tienen que ver con este nuevo crecimiento, ¿no? A nivel personal que yo he tenido, que tiene que ver con esto, ¿no? Incluso estar acá enfrente de esta cámara, hablando con vos, la idea de este vivo surge desde ahí, ¿no? Desde de poder sanar la comunicación, que creo que es fundamental para todo. Sí, creo que por eso digo, es tan importante y le damos tan poca pelota a veces a la parte comunicacional, tan poca pelota. Me gustaría que nos cuentes un poco de cómo fue tu proceso de empezar a integrar la comunicación y empezar a reconocerla, que es parte de dejar de verla como un desafío, como lo difícil, y empezar a integrarla, porque sé que has hecho estudios, además del trabajo personal, uno, como siempre compartimos nosotros acá, más allá de lo que formamos, lo que estudiamos y demás, siempre lo pasamos por el cuerpo, primero antes de poder facilitarlo a otros, ¿no? Entonces, nada, que nos compartas un poco, porque yo sí conozco un poco de tu recorrido y de tus formaciones, pero bueno, ¿cómo fue este proceso de empezar a integrar la comunicación y empezar a vivirla cada vez más natural, ¿no? Exacto. Sí, de hecho sigue siendo, creo que un desafío para mí, seguir aprendiendo y seguir comunicando, porque creo que el comunicar es compartir, ¿no? Es compartir y que es la forma en que uno puede compartir todo lo que va aprendiendo, ¿no? Todo este crecimiento que uno va teniendo, la única forma de compartir es la comunicación. Pero viendo para atrás, y yo creo que se lo debo mucho a la bio, ¿no? Porque la biodesprogramación, que es lo que hago yo, invita a mirar el pasado y invita a ver los ciclos, ¿no? De repetición o buscar el origen principalmente. Y yendo para atrás, encontré, obviamente, después de un trabajo personal de años, me di cuenta que la comunicación es la base de todo, como bien dijimos hace un rato, ¿no? Y para poder compartir con la gente, para poder compartir el conocimiento es fundamental saber comunicar, ¿no? Y fui tomando obviamente conciencia de la importancia que todo esto tiene, ¿no? Y eso me llevó, a descubrir el patrón comunicacional de mi familia materna, de mi familia paterna, ver cómo era ese mecanismo de comunicación y a partir de ahí buscar ese equilibrio, ¿no? Porque hay dos patrones, un patrón donde por ahí se habla con mucha sinceridad o extrema sinceridad, incluso con violencia, ¿sí? Y nos decimos de todo y tal vez eso genera una desunión, ¿no? Y después tenemos otra rama donde hay un respeto, un gran respeto a la unión familiar que a veces evita que se digan ciertas cosas, ¿no? Entonces tenemos uno que se dicen de todo y otros que no se dicen nada. Entonces, al encontrar ese patrón comunicacional, dije, yo para poder sanar esos dos patrones comunicacionales tengo que encontrar el equilibrio, ¿no? Y creo que encontrar el equilibrio es poder expresar con respeto sin tener que quedarme con nada, ¿sí? Pero expresar, porque creo que la comunicación, como decía, es la que nos permite sacar para afuera todo lo que sentimos adentro, ¿no? Pero para poder hacer eso hay que hacer un trabajo, ¿no? Una tarea de aprendizaje, porque como seres emocionales que somos, es muy probable que se tienda a la reacción, ¿no? Entonces, reacciono, digo,
conociéndome, porque yo también he tenido un carácter bastante reactivo en su momento, que he ido cultivando con el transcurso de los años para que no sea así, pero bueno, todo eso lo debo a ese aprendizaje en comunicación, ¿no? Que después, bueno, todo este descubrimiento me llevó a observar un poco más el transcurso de mi vida, porque estudié programación, que es lenguajes de computadora, trabajé en un locutorio, en un call center, en un cibercafé. Entonces todo tiene que ver ahí con comunicación, ¿no? Y así como te digo estos eventos, puedo seguir buscando un montón, porque ya los tengo bien listaditos, y en todos lados la vida, el universo grita comunicación, ¿no? Entonces digo, bueno, sin duda que son los mensajes que uno tiene que atender, ¿no? Y bueno, ir por ahí a lo que me llevó a estudiar oratoria, programación neurolingüística, cosas que tienen que ver con la comunicación. Bueno, coaching ontológico también, que se basa totalmente en la comunicación, y bueno, todo tiene que ver con eso y tiene que ver con cultivar parte de mi persona o sanar cosas que uno trae a nivel familiar, a nivel ancestral, que entiendo que es la herramienta número uno para poder crecer en todos los demás aspectos, ¿no? Sí, sí, y ahí me empezó a picar a mí el chakra de garganta, ¿no? Como que acá manifestando un poco más de la comunicación y trayéndola a otros ámbitos. Te súper entiendo esto de cómo se va presentando, ¿no? Digo, en este caso vos que lo venís encarnando como desafío para integrarlo. Es súper interesante esto de ver cómo se fue manifestando en el afuera, ¿no? Y esto es lo que traemos nosotros cuando decimos que la espiritualidad es práctica, ¿no? De que algo que tenemos que ver, sanar, integrar, resolver, ¿cómo se empieza a manifestar en el afuera? Jorge nos compartía un montón de sus trabajos, ¿no? Como algo que es netamente social, algo que supuestamente tiene que ver con el afuera, con lo que hago, y sin embargo él lo empezó a encarnar ya desde sus estudios, desde su trabajo, ¿no? Cómo eso se empieza a manifestar. Por eso decimos que la espiritualidad no siempre es tan volada, sino que está ahí bien, está muy a nuestra vista. Esto, como dice Jorge, bueno, Dios, universo, el mensaje va llegando. Bueno, en este caso, en mi caso particular, para seguir con las experiencias personales, fui muy desenvuelta de chica, entonces, así había que leer, yo participaba en los actos, leía y demás. Ya un poco más de adolescente participaba en una institución de servicio a la comunidad y tenían un programa de radio, y ahí empecé con la comunicación como un poco más formal, ¿no? Y llegó un punto que empecé a participar, bueno, participaba obviamente en la institución, y a su vez en ese programa de radio era media horita, que tenían en la ciudad donde crecí, y llegó un punto que hacía el programa sola, ¿no? He grabado hasta anuncios, ¿no? En ese momento como para mí era todo como muy juego, muy divertido. Uno no dimensiona muchas veces cuando está en un estudio de radio qué hay del otro lado, ¿no? Como que bueno, vamos, hablamos ¿no? Entonces hay algo de eso que fue calando, digo, en mi caso. Después, bueno, tomé una pequeña formación en relaciones públicas antes de venirme a estudiar a La Plata, antes de decidir estudiar comunicación finalmente, formalmente. Y bueno, ya después entré a la carrera de comunicación, que pasé por muchos años de periodismo, porque antes la carrera estaba muy orientada al periodismo, ¿no? Tanto sea escrito, audiovisual o radial. Y bueno, yo digo que mi gran amor del periodismo solamente es la producción radial, que la desenvolví durante un montón de tiempo, porque la verdad que me gusta un montón, pero claro, era el atrás, ¿no? De la comunicación. Y ya después, incluso con los estudios a nivel carrera, experimenté un bloqueo con mi carrera, la dejé 7 años, y en ese dejar, no poder rendir, no poder estar, no era que uno deja de comunicar, sí seguí creciendo a nivel laboral, que también trabajé en un call center, en más de uno, primero trabajé en uno, después fui a trabajar a otro, hice una experiencia de 2 años y medio, después empecé a trabajar en lo que era una oficina de personal o de recursos humanos, lo cual inevitablemente tenía un montón de comunicación y me dio un montón de herramientas. Me seguí formando en esos ámbitos de a poquito también, y me dio muchas herramientas también para hacer entrevistas de selección de personal. Hay un montón de gente que me debe conocer de eso también, porque bueno, nada, es que entrevisté tanta gente que ya no me acuerdo ni cuántos, ¿no? Y bueno, todo eso fue como una gran experiencia en comunicación.
como bien vos trajiste, yo también tengo un carácter que se fue limando a través de los años, porque la comunicación es un aprendizaje. Como dije, lo primero que dije es, la comunicación es un proceso, salgamos de la definición que salgamos, la comunicación no deja de ser un proceso, y hoy también diría que es un aprendizaje constante y continuo, porque creo que todo el tiempo estamos aprendiendo en distintos ámbitos de la comunicación, porque lo es todo. Creo que hoy también estamos aprendiendo mucho del vocabulario, qué términos usamos, cómo los usamos. Creo que eso es lo que hoy estamos moviendo un poco como a nivel social, personal, cultural, ¿no? Un montón de cositas, pero para no irme por ahí vuelvo a lo que era la experiencia. Y cuando experimenté el bloqueo en comunicación, ahí ya venía trabajando con terapias alternativas, pero las constelaciones familiares, justamente también trabajar en lo sistémico familiar, para poder terminar la carrera, que me quedaban en ese momento 9 materias y una tesis, también pasó por un proceso de pasar por y revisar qué estaba diciendo mi sistema con respecto a la comunicación y la carrera. Y ahí gratamente descubrí que efectivamente vine a encarnar la comunicación en distintos ámbitos y que también la vine a encarnar para las mujeres de mi árbol. Todas las mujeres de mi árbol necesitaban como esa reparación que era a través de la comunicación. Recuerdo claramente a la consteladora diciéndome, la comunicación es la salida del sistema, es lo que el sistema necesita. Te vas a recibite porque es lo mejor que puedes hacer para todo el sistema, y sobre todo estaba enfocado en las mujeres del sistema. Entonces también es lindo, digo, más allá de que es algo que sí me apasiona, que sí que me gustaba, y que a la vez lo vivía como una gran frustración durante 7 años porque no podía avanzar, poder después terminar la carrera, rendir las materias, recibirme, bueno, hacer una tesis en comunicación y demás, encontrar una colega para poder hacerlo, ¿no? Bueno, y demás, la verdad que fue como muy satisfactorio. Y después que me recibí de la carrera de comunicación, sí trabajé haciendo un poco de consultoría, pero más allá de eso, en comunicación digo, más allá de eso, después yo me volqué más a todo lo que es la comunicación que hoy practico, ¿no? En esto de ser canal, de abrir registros akáshicos, que son formas de comunicación que tienen que ver más desde mi lado más sutil, como que yo empecé a integrar todas mis versiones, y obviamente la comunicación sigue siendo el gran parámetro de mi vida, ¿no? Porque doy sesiones, charlo con un montón de gente, obviamente, y estar al servicio es a través de la comunicación, además de las energías, ¿no? La comunicación como energía, como decía Jorge, es la gran sanadora, o a su vez también la que nos trae un montón de dificultades, ¿no? También acá vamos a hablar de la conciencia que tenemos en ese momento. Y recuerdo hace 2, 3 años con una amiga charlando en un río, estábamos luego de un retiro que habíamos hecho, y me preguntaban si yo en ese momento no estaba dedicándome a la comunicación de redes ni de instituciones, y me decía, che, Ceci, ¿no querés volver a hacer comunicación? ¿Cómo tantos años que te llevó la carrera, tanto que te costó en su momento, ¿no? Digo, terminar la carrera, o ¿cómo no te vas a dedicar a la comunicación nuevamente? Y ahí en ese momento tuve la plena claridad de que yo seguía haciendo comunicación, simplemente claro, la carrera universitaria que yo hice era la respuesta que yo conocía en ese momento, en ese nivel de conciencia para lo que vine a hacer. Por eso también me apasiona, porque claro, era una respuesta desde mi mundo conocido, era estudiar comunicación, ¿no? Y después, cuando amplié mi mundo, ¿no? Y también empecé a integrar otras facetas de mí, ¿no? Como empezar a aceptar que también hay una conexión con lo sutil, que uno puede estudiar, formarse y recordar la mediumnidad, abrir registros, estar al servicio de otras almas, dar sesiones cada vez que uno va ampliando, ¿no? Y en este caso que yo digo, bueno, soy canal, de hecho mi perfil dice que hago canalizaciones, que todos podemos hacer, siempre hago esta aclaración. Cuando uno va ampliando, claro, vas integrando la comunicación como, claro, yo vivo, como, respiro comunicación porque es lo que vine a hacer. Claro. No implica que no tenga desafíos aún en comunicación porque los sigo teniendo, pero sí que en ese momento era la respuesta conocida, así como Jorge nos trajo toda esa experiencia de cómo fue viviéndola de manera externa a la comunicación hasta que la empezó a trabajar de manera interna, ¿no? Esto es lo que siempre decimos de como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera. Total. Y vamos manifestando, vamos integrando, y también de acuerdo a la conciencia que habitamos en ese momento, la información siempre está disponible. La vamos a ir resolviendo o integrando de la manera que en ese momento podamos, ¿no? Como en esto de siempre estamos elaborando la comunicación.
obviamente, a más conciencia le pongamos, más, por supuesto, más fluido, más fruto nos va a dar, porque quiero decirles algo, Jorge nos contó de su dificultad y sin embargo, este proyecto de vivos, de charlas y demás surge de él, ¿no? Como digo, bueno, a mí me podía resultar muy fácil, pero el que vino y propuso, che, empecemos a tener vivos y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y además vino de Jorge. Entonces, esto también como traer que también es algo que se evoluciona, como siempre decimos, a medida que podemos empezar a trabajar y llevar la conciencia, el observador, a eso que a veces podríamos quedarnos con la limitación y sin embargo ¿no? Como cuando Total. lo podemos elaborar y demás. Como siempre decimos, es un proceso, pero bueno, nosotros tenemos ganas, ¿no? También de siempre expandirnos y crecer y evolucionar. Exacto. Sí, totalmente. Yo pensar estar en un vivo hablando con esta naturalidad con la que tenemos acá nosotros, hubiera sido impensado para mí hace unos años. Y claramente tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Con ese proceso personal, que es un proceso, como dijimos, que la tarea no se termina nunca porque vamos cambiando, nosotros vamos cambiando, tal vez nuestro entorno también va cambiando, y sin duda es que ahí la comunicación es el puente, ¿no? Es el nexo que podemos utilizar a favor o en contra, ¿no? Porque en función del uso que le demos es lo que vamos a cosechar. Pero te escuchaba y bueno, mi mente de buscar patrones, si uno se pone a mirar para atrás, siempre va a encontrar la repetición y las profesiones no son casualidad, no son casualidad, por algo elegimos esta profesión y no la otra. Y normalmente las profesiones, los trabajos buscan reparar a nuestro árbol, ¿no? A alguien que no pudo comunicar o a alguien que no pudo hacer lo mismo, que le gustaría haberse dedicado a eso. Pero creo que, ya te digo, la comunicación es la salida a todo lo que está oculto. Y bueno, hablaste de esa constelación, de tu traba, que podemos llamarle traba, ¿no? Pero también podemos llamarle desafío, eso que seguramente te vino a sacar de esa facilidad que vos creías que tenías, y bueno, vino a proponerte otra cosa, y que sin duda seguro fue beneficioso para crear la persona que sos hoy. Sí, sí, por supuesto, porque todo suma, incluso lo que creemos que no sumaba en algún momento, todo suma y todo es parte del desarrollo y evolución, como siempre lo charlamos, ¿no? Aquello que parece que viene solo como desafío, detrás trae apertura, trae como, una vez que podemos atravesar, resolver, ¿no? Trae como mucha amplitud, ¿no? O expansión. Después, para algo que me parece que es importante que hagamos foco, ¿no? Y que nosotros lo practicamos cuando estamos acá en este vivo, creo que también es la gran experiencia que yo por lo menos puedo empezar a detectar que estoy haciendo, es que más allá de la comunicación y esto de empezar a decir, poner en palabras, comunicar cómo me siento, ¿no? Cómo fue, cómo estamos, qué nos pasó, qué nos trae hoy acá, cómo nos reunimos, cómo nos sentimos, ¿no? Y demás. Creo que también hay algo que nosotros empezamos a practicar y es la escucha activa, que es gran Ujú. componente de esta comunicación y que te agradezco nuevamente porque como no me cuesta hablar, para mí hablar es muy fácil, entonces la escucha activa sí es un aprendizaje también y que lo sigo practicando al día de hoy porque muchas veces no me doy cuenta, estamos tan acelerados y tan seteados en que, bueno, nos juntamos, te veo, te cuento y te acaso de preguntar vos cómo estás y no hay como ese espacio a veces para la escucha activa para personalidades que por ahí la comunicación es un proceso más lento, no tan acelerado, no tan ansioso, ¿no? Entonces, empezar a hacer lugar a escuchar realmente y observar realmente quién está del otro lado y qué es lo que realmente está comunicando, más allá de lo que está diciendo, poco, mucho o no, digo, eso es un gran aprendizaje también hoy en la línea de comunicación, pero vuelvo a hacer foco, creo que lo de la escucha activa es algo que estamos todo el tiempo practicando o que tendríamos que practicar más incluso. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que la creencia general de comunicar es que hablamos, ¿no? Que mandamos un mensaje, te comunico, ¿no? Tenemos como incorporado que es la emisión, cuando
recién la comunicación se va a completar cuando el receptor, ¿no? Cuando el receptor le llega el mensaje, lo interpreta, que si entendió o no entendió lo que vos quisiste decir, pero para que ese intercambio se complete lo mejor posible, tiene que haber ahí una escucha, ¿no? Tenés que de escuchar bien lo que te dice, ver el lenguaje corporal de las personas, la mirada, que también dice mucho, ¿sí? Y poder hacerle ver al otro que uno está presente, que para mí eso es lo importante de la escucha, ¿no? El estado de presencia. Yo estoy acá, te estoy escuchando, estoy interpretando, quiero saber qué es lo que me estás diciendo y en eso también quiero saber cómo te sentís, ¿no? Que también eso es importante cuando uno escucha, porque hoy en día estamos por ahí en la época de la inmediatez, donde todo es rápido, incluso hasta WhatsApp tiene el acelerar los audios para escuchar más rápido, ¿sí? Está todo preparado para generarnos ansiedad, ¿no? Entonces, la comunicación pierde la importancia y para mí escuchar es fundamental, ¿no? Porque el escuchar me permite comprender, poder analizar, porque como por ahí estamos entrenados para hablar, entonces cuando el otro ya está hablando, yo ya estoy armando mi respuesta en la cabeza, ¿sí? Y ya tengo lo que voy a decir. Pero si estoy haciendo eso, no estoy escuchando realmente, ¿no? Yo creo que el pensar qué es lo que voy a responder debería ser cuando el otro terminó de hablar. Pero bueno, eso es una tarea que requiere aprendizaje y un estado de presencia que, bueno, me permita hacerlo. Total, creo que traer esto de la presencia es súper importante porque, bueno, la gente que sabe, que me sigue y demás, sabe que canalizo información, canalizo almas, canalizo seres, y entonces yo estoy escuchando muchas veces a quien tengo adelante y mientras tanto me están hablando guías, maestros, ángeles, llámele como gusten, digo, todos para mí son canal de la divinidad. Entonces muchas veces incluso, Cecilia, yo quiero dar respuesta a lo que me están diciendo y salgo con un martes 13, entre comillas, salgo con otra información completamente diferente que tiene que ver con la información que está disponible, ¿no? Pero digo, todo eso igual viene a través de la presencia. Pero cuando estabas hablando esto del consumo fast de comunicación y demás, me vino a la mente algo, una experiencia, quiero contar una pequeña anécdota personal acá, que tiene que ver con que me conocí con alguien en una cita, con un chico en una cita, y recuerdo claramente haber abandonado la cita porque el sujeto nunca dejó sus teléfonos. Durante el poco tiempo que nos encontramos para conocernos, fue como todo el tiempo como con el teléfono, celular, y dije, no, yo acá no, podés ser un dios, un Adonis en la tierra. Pues no, mi cielo, cuando no hay presencia, no hay interés. Sí, y eso aplica a mí total. Me genera una incógnita, ¿no? Porque estamos en la era de la conexión, de la interconexión, de la comunicación, pero a veces siento que estamos menos conectados que antes, porque muchas veces pasa eso que vos contás, ¿no? Que está ahí el aparatito robándonos esa presencia, ¿no? Evitando que escuchemos o que estemos viendo al otro. Si estamos viendo el celular, la atención está en el celular. Te escucho, puedo estar escuchando, pero sinceramente no hay una atención plena, ¿no? Y justamente eso es lo que buscamos hacer hincapié, ¿no? En el caso de la escucha activa. Sí, y quiero traer también que yo agradezco un montón mis vínculos, mis amistades al día de hoy, porque cuando nos reunimos, no siempre me reúno con todas mis amistades todo el tiempo, a veces nos reunimos cada mes, pero tengo amistades muy respetuosas del momento del encuentro. Sí, por ahí no todas, digo, porque por ahí somos grupos de 4, 5 y demás, pero por ahí no todas hablan, pero sí hay mucha presencia igual, ¿no? Los teléfonos, excepto para, o disculpen, o ahora dame un minuto, o si estoy con vos, ¿no? Compartimos, charlamos, vuelvo a lo mismo, mucho respeto del momento del encuentro, digo, que creo que esto es súper importante, digo, que es una gran pata de la comunicación, de la escucha, digo, por ahí
volvemos a lo mismo, no todo es decir, pero sí estar presente, ¿no? Que esto creo que es lo que más hay que destacar. Y de hecho nos pasa, o muchas veces me doy cuenta, por ejemplo, en celebraciones, en encuentros, no hay fotos, no tenemos fotos con mis amigas a veces actualizadas porque estamos siempre tan presentes en el momento y presten atención, se van a dar cuenta el disfrute, cómo pasó ese tiempo, lo presente que estuvieron, digo, por más que haya sí, tuviste que salir a atender una llamada por un niño, por lo que fuera, pero vuelven y están ahí, están presentes, digo, ese tiempo, esa presencia, digo, esa comunicación, digo, de la que haya salido, es en extremo valiosa, al menos es algo que yo como persona valoro un montón de las personas que me rodean, ¿no? Porque sí, hay días que podemos estar un poquito más pendientes del celular, pero que en general sea un encuentro donde lo que importa es compartir. No todo tiene que ser risa, digo, uno con la edad y demás, hay cosas que deja de hacer o dinámicas que dejan de existir, o al revés, se refuerzan, pero más allá de eso, que la presencia y la elección de todos los presentes sea compartir ese momento, la verdad que es maravilloso y yo agradezco un montón a mis amistades y a mis vínculos de poder vivir esa experiencia y de que todas estemos ahí presentes o todos estemos presentes en ese momento. Así que bueno, esto de la presencia me parece que es fundamental al momento de vincularnos, que justamente fue algo que hablábamos, o de relacionarnos como hablábamos en el vivo anterior, y que obviamente tiene que ver con la comunicación también, ¿no? Sí, totalmente, y creo que también tiene que ver con el ser espiritual que somos, ¿no? Esa presencia y poder lograr una conexión tal con la otra persona, que para mí es lo más valioso, que incluso esta interconexión tecnológica que tenemos nos está alejando de ese lugar, ¿no? El poder escuchar, el poder estar presente, el poder saber qué es lo que la otra persona le está pasando, ¿no? Más allá del aparatito, que también, a mi forma de ver, hay una adicción. De hecho, existe ya la adicción a la tecnología, y eso sin duda que nos roba la atención y nos roba la energía. Y aquel que está con el celular en la mano puede estar escuchando, pero seguramente no están entendiendo lo que le están hablando, ¿no? Entonces, es poder ser conscientes de eso y poder alejarnos del aparatito cuando estamos en reunión, para mí es súper valioso, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con poder mantener la presencia. Sí, y que también habla un montón de quién está en ese momento con el aparatito, de cuánto le cuesta la presencia, ¿no? Porque a veces, Exacto. como siempre decimos, no es personal, habla de nosotros, ¿no? Entonces, como hemos traído en un montón de ejemplos, a veces es parte del darnos cuenta de que, claro, no puedo soltar el celular, hay algo que estoy evitando la presencia justamente porque hay algo que me incomoda en la presencia, ¿no? No es solamente que me incomoda el otro o lo que está diciendo, o si el otro trae una situación conflictiva o no, y la verdad tengo o no tengo ganas de escuchar, ¿no? Sino también hay algo de eso que me incomoda, me es información para mí, como siempre decimos, lo tomamos hacia adentro. Entonces, si me incomoda lo que le pasa al otro, o escuchar al otro, o no tengo ganas de estar acá, habla de mí, de si me esforcé en ir a ese encuentro, de si tengo ganas o energía, ¿no? Se puso muy de moda esto de hablar de la batería social en algún momento, ¿no? De cuánta batería social tengo disponible o no, si estoy forzando mi batería social o no, si está agotada. Y también ahí habla de qué me pasa a mí si estoy presente, ¿no? Volvemos a lo mismo, no tiene que ver con el otro me puede estar dando la mejor noticia del mundo o la peor noticia del mundo, puede estar compartiendo su sentir, su pensar, su experiencia súper profunda, mágica, súper banal o material, digo, no importa qué dimensión, pero tiene que ver con qué me pasa a mí con eso, no tiene que ver con el otro. Entonces, ese estado de no presencia o la presencia dividida tiene que ver conmigo y que algo me está sucediendo, ¿no? O algo me está incomodando en si estoy acá presente, ¿qué pasa? ¿No? Como
Por eso decimos, todo es información. Nosotros que entrenamos ese observador, que hacemos tanto hincapié en poner conciencia a cómo nos sentimos, cómo nos experimentamos, digo, también acá trae un montón de información en esta versión de que, bueno, ¿qué nos pasa con la presencia, no? Exacto. Sí, como dijimos en los vivos anteriores y venimos repitiendo ya, es que todo lo que está afuera es un espejo, ¿sí? Y así si quiero evadir el espejo a través de la comunicación, bueno, sin duda estoy evadiendo alguna parte que tiene que ver conmigo. Y si hablamos de comunicación, sin duda de que vamos a hablar de vínculos o vamos a hablar de relaciones, ¿no? Que es lo que hablábamos el otro día. Y que detrás de cada vínculo, atrás de cada relación, ahí va a estar el desafío, como decías vos recién, y siempre ahí detrás del desafío va a estar el aprendizaje, va a estar el crecimiento. Entonces, si yo evado un desafío, sí, no lo voy a tener acá, pero el universo sabemos que es insistente, que es cíclico y que nos va a poner el desafío en algún momento enfrente. Y lo bueno es poder cultivar, ¿no? Ese estado de presencia, ¿sí? Que nos permita observar el afuera como un espejo de aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que de eso se trata. Y que es tan importante, la comunicación es tan importante, y a mi manera de ver, como he dicho en un principio, es la medicina que nos sana, todo aquello que no decimos, ¿sí? A nivel de la vida misma, del individuo, pero a nivel ancestral, a nivel del árbol, todo lo que queda sin decir en algún momento va a salir como síntoma o como situación en el exterior, ¿no? Y cuando hablamos de situaciones, seguro vamos a hablar de vínculos o vamos a hablar de relaciones, ¿no? Entonces, es tan importante el comunicar, saber comunicar, hacer uso de la comunicación para poder exteriorizar, ¿sí? Y cuando digo saber, está bueno poder contemplar el tono, las palabras, el momento, ¿sí? Para poder exteriorizar, porque a veces lo que exteriorizamos en vez de solucionarnos nos termina complicando. Pero digo que aquello que podemos sacar, ¿sí? Vamos a evitar que lo repitamos en un ciclo posterior o que incluso las generaciones siguientes lo tengan que vivir, lo tengan que repetir. Incluso cosas que no se dijeron antes, bueno, por ahí nosotros podemos encontrar la forma, podemos encontrar la puerta para exteriorizar lo que haga falta y así sanar a la propia persona, ¿sí? Para poder vivir una vida distinta, pero a su vez hacer una sanación a nuestro árbol, ¿no? Como contabas hoy a través de una constelación, como lo hiciste vos, pero con hablar ya podemos sanar un montón de cosas, ¿no? Evitar los secretos, evitar hablar mal de la gente también, porque eso nos saca totalmente de la presencia, ¿no? Empezar a hablar de otros como si yo fuera el dueño de la verdad, cuando ese que estoy criticando termina siendo un espejo mío, ¿no? De que, bueno, si yo lo estoy criticando a él, tendría que ver lo que estoy criticando en el otro, en mí, ¿no? Porque sin duda que ese espejo me está mostrando una información que está dentro mío. Sí, total. Y ahí yo le sumo también que no solamente y lo otro que quiero sumar es que también cuando yo estoy con tanto juicio, con tanta mente, con tanta tensión en la vida del otro, es porque no me quiero ocupar de la mía, básicamente, ¿no? Entonces, esa creo que es la primera, lo primero que desbloquea es eso. Cuando yo me la paso observando, criticando, hablando, digo, esto en ambientes laborales es muy común, también empezar a alivianar esos espacios. Está bueno, primero que nada, dejar de participar, por favor. Dejemos de participar y avalar un montón de chistes, comentarios y demás que están todo el tiempo como degradando a otras personas o por su vestimenta o por su forma o por un montón de cuestiones. Bueno, salir por lo menos, empezar a cerrar nosotros la boca y dejar de dar asentimiento, la verdad que ya es un gran punto ganado, pero digo, también habla de que realmente yo lo que digo siempre, esto es mi ascendente Capricornio que trae esta información, el tiempo que dedicamos en pensar y en criticar en el otro, la verdad que lo podría estar usando para tantas cosas
cosas hermosas para mí, productivas, hermosas, que la verdad que es un desgaste de tiempo pensar y criticar todo el tiempo al otro, ¿no? Pero a su vez también es eso, el gran entretenimiento para no observarme. Yo, por ejemplo, trabajo mucho mis pensamientos cuando de repente estoy pensando en la vida de otra persona, en el vínculo de otra persona, en la situación externa, calle, lo que fuera, porque yo no consumo, hace muchos años que no consumo noticieros y demás, más allá que estudié comunicación, bueno, me dediqué a otra cosa, chicos, vamos a lo que también saqué como un montón de información que traía como mucho contenido de baja vibración para mi gusto. Entonces me informo de otros lados, pero lo que voy es esto, como todo eso que me resulta tan invasivo, también lo retiré, entonces hay un montón de información que no retengo en mi mente. Y segundo, cuando hay todo ese tipo de información que empiezo como a pensar en situaciones externas, digo, ya sea lo que pasó en la esquina, si chocaron, si se dijeron algo, si lo que fuera que esté pasando, me doy cuenta que es como, bueno, afuera, porque la verdad es que quiero seguir pensando, no quiero que rompa mi paz, no quiero como... Esta información vino para reconfirmar que puedo mantenerme en mi eje, esta información vino para lo que fuera. Sí tomo lo que está disponible, o me puedo dar cuenta en el momento que está disponible como aprendizaje, y después afuera, porque la verdad que me está quitando tiempo de trabajo personal. Si quieren ponerlo en estos otros términos, como para empezar a darnos cuenta cuánta energía se nos va en pensar en el otro. E incluso muchas personas lo encubren en la preocupación y en el cuidado de por la vida, salud, seguridad del otro. Y en verdad también es tiempo que estoy entregando porque no me lo estoy entregando a mí. ¿Sí? Entonces ahí hay algo como, hay muchas cosas de acá que podemos seguir profundizando y trabajando en esto de eso de que todo lo que pienso, todo el juicio que se me genera en la mente, no solamente lo que digo, cuando lo digo encima es peor porque ahí está bajando como una vibración general, ¿no? Pero todo lo que pienso también es parte de, bueno, poder empezar a soltar, como decimos, observar todo esto y decir, bueno, no participo, ya no comulgo con estas cuestiones, como empezar a hacer como ese pequeño barrido de lo que no me suma, por llamarlo de una manera, está bueno también para poder empezar a fomentar comunicaciones más con sentido, con propósito, ¿no? Como más alineadas a la versión que soy hoy. ¿Por qué? Porque a mí también me gustó el chisme, a mí también me gustó el chusmerío, también llevé y traje, digo, también hay un montón de cosas. No es que uno nace sabiendo, incluso el día de hoy a veces a uno se le, siempre como, bueno, si voy a hablar de otra persona como que pongo un ejemplo, ¿no? Como pasan un montón de cuestiones de cuidar la energía también de lo que se dice y cuidar la energía del otro, que me puede caer bien o mal, pero no deja de ser la energía de otra persona de la que estoy hablando, ¿no? Entonces, esto que trajiste creo que desde múltiples aspectos creo que es algo que todos tenemos que seguir trabajando y seguir profundizando porque volvemos siempre al mismo, el foco tiene que estar en mí, solo en mí, incluso con lo que pasa afuera. Ok, esto pasa afuera, o le está pasando al otro, pero ¿qué me pasa a mí con eso? ¿No? Como siempre, como volver y traerlo. Entonces eso me parece como súper importante dentro de lo que es. Y lo otro que quería destacar, que se me estaba yendo, es esto de poder estar, bueno, como decíamos, en la presencia, ¿no? Que quiero volver a un poco en esto. Y más allá de lo que el otro dice, cuando nosotros estamos en presencia, podemos entrar, sentir y conectar con lo que el otro no dice o no puede decir tampoco. Porque sí, el otro es un espejo, pero si yo estoy ahí presente, abierto a recibir, a escuchar, a acompañar el momento, no la voy a pifiar con la forma de acompañamiento, si es en silencio, si es con una respuesta, si es también respetando lo que el otro necesita y también tomando todo lo que está trayendo esa otra persona, ¿no? Digo, en esto de cultivar comunicaciones más conscientes, de alguna manera, no es solamente lo que se dice, sino es todo lo que está ahí, todo el comportamiento. No tenemos que ser unos genios o unos cracks de lectura de comportamiento, ni de señas, ni nada por el estilo, sino también la presencia nos trae eso que incluso la persona más fría a veces, con la presencia del otro, con la apertura del corazón del otro que nos está contando algo, también podemos sentir, también podemos empatizar, también podemos conectar. Y lo digo también desde haber pasado por esta experiencia de poder realmente entrar en sintonía de presencia y comunicación con la otra parte, que es algo que
también podemos practicar. También estamos acostumbrados a tener reuniones fast, o te cuento así rapidito porque te cuento el chisme, porque te cuento esto, te cuento lo otro, o te hago un panorama, pero cuando a veces nos podemos compartir, podemos también profundizar y sentirnos con el otro, no solamente escucharnos, ¿no? O no solamente hablar, sino también sentirnos. Y lo otro muy importante que creo que también trae la comunicación es que cuando yo me puedo regalar ese instante de presencia, no solamente para escuchar al otro, sino también para poder sentirme y poner en palabras lo que me está pasando, muchas veces se habrán dado cuenta, cualquiera que se haya sentado a hablar con sus amigos o su terapeuta, que cuando me escucho, resuelvo un montón de cuestiones que de otra manera, si no las estoy comunicando o explicando a un otro, no hubiera podido tomar o darme cuenta, ¿sí? Entonces, por eso la comunicación decimos que es amplia, que es un todo, que es un proceso, y quiero hacer una aclaración más para quienes han tenido conflictos en sus vínculos y al día de hoy sienten que son irreparables. Muchas veces cuando hablamos de hablar o de comunicar, no todo tiene que ser cara a cara. Hay un montón de formas de abordaje, como hablábamos hoy de la biodesprogramación que trabaja Jorge, o yo que fui a hacer una constelación. Podemos también poder escribir y decirle a alguien todo lo que no pudimos decir en su momento, o porque no tenemos contacto, o porque ya no está en este plano, estoy hablando de personas fallecidas o trascendidas. Digo, también ahí la comunicación, digo, por más que sea por escrito, hay una reparación que se puede hacer. Por eso es que hacemos tanto hincapié y hoy decidimos también abrir y hablar de este tema, porque va más allá de, como dijimos, lo que ponemos en palabras. A veces no podemos, no tengo la energía, no tengo la fuerza, no me animo, me da miedo, pasan un montón de cuestiones, pero poder hacer ese ejercicio de escritura, de poner, muchas veces se utiliza el acto psicomágico, digo, de escribir una carta, ¿no? Para liberar, para soltar, para decir eso que no pude. ¿Para qué? Para limpiar nuestra garganta, para justamente, como decía Jorge, que todo eso no se nos estanque en el cuerpo, en alguna emoción que nos está interrumpiendo nuestra propia evolución, nuestra propia fluidez y demás. Nuestro crecimiento se pueden hacer a través de otros actos psicomágicos, actos de presencia, igual de todas maneras es lo mismo, ¿no? De a través de la escritura poder liberar. Entonces creo que esto también, hay personas que lo hacen a través del arte y directamente hacen algo más creativo para justamente simbolizar, cerrar, decir, ¿no? Como canalizar toda esa emocionalidad también. Entonces hay múltiples formas, no nos quedemos en que porque no tengo contacto o no quiero o no siento que todavía quiero tener contacto, hay situaciones que no se pueden resolver. Desde nuestra perspectiva de vivir la espiritualidad práctica, de que lo tenemos integrado y que nosotros podemos con absolutamente todo y podemos integrar un montón de formas de reparación, incluso de sanación o de liberación. Se puede, ¿sí? Volvemos a lo mismo, se puede. A veces podemos solos, a veces necesitamos acompañamiento, pero la realidad es que no nos quedemos en que porque no tengo vínculo, no tengo trato, no quiero, no puedo, no se puede. No, sí se puede. Exacto, exacto. Y es importante que tiene que ver con esto que contabas, con lo que yo decía hoy, que tiene que ver con el salir, ¿no? Sacar lo que tenemos ahí adentro que, en definitiva, si no lo sacamos, nos va a terminar enfermando. Cualquier afección en la boca, cualquier afección en el cuello, siempre va a tener ahí una base conflictual respecto a la comunicación, ¿no? Porque, bueno, toda esta zona, bueno, de hecho está el chakra garganta, que bueno, tiene que ver con la comunicación. Entonces, lo importante es poder hacer uso de esta herramienta lo mejor posible para poder exteriorizar, para poder comunicar mis necesidades, lo que está pasando, y a su vez, cuando uno cultiva su propia comunicación, también está preparado para, bueno, poder entender al otro, permanecer en este estado de presencia, que ese estado de presencia es el que vamos a conseguir, ¿sí? Cultivando el observador, ¿no? Que siempre traemos el observador, que es el que está ahí presente, que es el que está mirando, ¿no? Y el observador, en este caso, el que escucha, el que ve, el que percibe, porque las palabras apenas son un porcentaje mínimo de toda la comunicación, porque hasta la forma del cuerpo nos dice algo, la forma de la cara nos dice algo, el lenguaje corporal, las microexpresiones. Por eso todo el tiempo estamos comunicando. Si estamos en un estado de presencia tal, en un estado de observación tal,
sin duda que vamos a podernos comunicarnos de forma equilibrada, de forma sana, y también poder entender al otro, ¿no? Y poder empatizar, como bien decía, saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando. Y a su vez, cuando uno tiene ese grado de apertura, también conseguimos que la otra persona se abra, ¿no? Por ahí los que nos dedicamos al servicio o compartimos estas herramientas que nosotros compartimos, es re importante, ¿no? La escucha, el saber qué es lo que el otro necesita, como para poder compartir aquello que más encaje con él o que esté necesitando en ese momento, ¿no? Que es tan importante. Sí, sí, total, coincido plenamente que la experiencia de estar al servicio, la verdad que es, por un lado, maravillosa y por otro lado nos enseña continuamente, digo, también tenemos esta experiencia de que siempre decimos lo mismo, ¿no? De que los consultantes también que nos llegan a nuestras sesiones también nos están informando a nosotros de un montón de cuestiones. No es casualidad ese consultante que viene ni el tema que trae, o es algo que tengo yo sanado, integrado y nuevamente llega como información para revisar y puedo acompañar el proceso del otro, o me está trayendo información para que integre eso que todavía no tengo integrado, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, estar al servicio tiene estas maravillas, ¿no? De que vamos trabajando activamente y necesariamente un montón de cuestiones para poder acompañar realmente los procesos de los demás, ¿no? Que creo que a eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, digo, más allá de que es a lo que vinimos a hacer, digo, bueno, en este caso para mí también la comunicación es lo que vine a hacer en este mundo, en este caso comunicación de seres, planos, dimensiones, ¿no? Digo, ya sea comunicación, digo, como comunicación social, como comunicadora o lo que fuere, o como terapeuta a veces, o como canalizadora. La verdad que más allá de eso es creo que la comunicación es una escuela particular para experimentarlo todo también, ¿no? Digo, dentro o supongan que es la materia, ¿no? Porque si nuestro planeta Tierra es la escuela, digo, es una gran materia y que todavía tiene un montón de cosas más para enseñarnos, como decía. Lo que estaba viendo por ahí en las formaciones, que yo por ahí voy canalizando más información más actualizada también para los estudiantes que están por ahí tomando formaciones en registro, ser canal y demás, que estamos todo el tiempo canalizando o aprendiendo a reconocer la canalización y demás. Lo que viene mucho es esto del observador, el proceso de conciencia, de reconocernos, de sentirnos la presencia, y después empezamos a trabajar mucho desde hace como 2 años el tema del vocabulario, los términos que estamos utilizando, cómo los estamos utilizando, todos esos dichos que decimos que nos están programando y limitando, ¿no? Como tantas cosas que, bueno, con charlas con Jorge hemos profundizado, porque él desde la biodesprogramación también me ha nutrido en un montón de estos aspectos de todas esas creencias limitantes y también o juicios o formas de pensamiento que traemos heredados, incluso los dichos, ¿no? Nosotros como acá en Argentina tenemos tantos dichos, más los que venimos de pueblo, ¿no? De que habría que ser frío, de que no, que si pasa esto, que si llueve, que si esto, que si pasa lo otro, o el dicho que tenemos internalizado de incluso cuando alguien nos cuenta algo decir, pobre. ¿Por qué andamos empobreciendo a la gente diciéndole pobre, reafirmando algo que no es, te manda mucha luz por lo menos, ¿no? La verdad que no lo puedo creer, no, creílo, porque si no estamos limitando la experiencia de que sea algo como expansivo, ¿no? De que sea algo lindo, ¿no? Bueno, desde ahí digo, las expresiones y el vocabulario dentro de lo que es la comunicación también de a poco se va transformando, ¿no? Creo que estamos en esa etapa también trabajando mucho. Y sí, porque el lenguaje crea realidad, ¿sí? Lo que pienso, lo que digo, lo que creo, en definitiva es la misma información, ¿no? Y forma parte de mí, y como bien dijiste recién, cargamos con una programación importante que tiene que ver con nuestras creencias, que muchas de esas terminan siendo limitantes, ¿no? Porque las decimos y las repetimos, y como las repetimos, creamos una verdad para nosotros que termina plasmándose en la realidad, ¿no? Porque somos seres espirituales, co-creando con el universo, por lo cual lo que yo creo se crea, y las palabras tienen un poder importante, así como los pensamientos. Entonces, cuidar los pensamientos, como dijiste hoy, cuidar las palabras, la forma de comunicar, sin duda que también
vamos a cuidar lo que estamos creando, ¿no? En nuestra realidad o lo que vamos a traer. Por eso es tan importante tener ese estado de presencia respecto a los pensamientos y respecto a lo que sale de nuestra boca también. Total, total, total. Bueno, no sé si estamos para hacer un cierre por el día de hoy, porque como saben, podemos seguir charlando y podemos seguir ampliando el tema. De hecho, seguiría, pero bueno, también ya son las 9:02. No sé si nos quedó algún punto, algo que quieras destacar, Jorge. Nada, pensar eso, ¿no? Si en esta época, terminar con una reflexión, en realidad, ¿no? Si en esta época de la intercomunicación y la interconexión estamos realmente comunicados, ¿no? Que eso es algo para pensar. Lo dejo para pensar. Me lo llevo de tarea también, Exacto. para seguir revisando. Lo dejo Gracias. para pensar. Exacto. Gracias por compartirnos entonces también. Y hablando de comunicación, gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros, a quienes nos verán por Instagram o por YouTube. Saben que nos ayudan un montón dándole me gusta, comentando, compartiendo, digo, en esta red, en otras redes sociales cuando los vean, digo, gracias, Vale. Gracias, Vale. Gracias a todos. Vale, por estar. Gracias por este 8º encuentro. Jorge, también gracias por esta propuesta nuevamente. Te agradezco. Gracias, Norma. Perdón. Gracias, Norma. También, gracias. Gracias a vos, belleza, como siempre, agradecido por caminar juntos y compartir este momento que se nos pasa volando, y yo creo que vamos a tener que extender el horario o agregar días o algo por el estilo. Gracias, feliz lunes y buen comienzo de semana. Gracias igualmente para ti y para todos. Besos, abrazotes y nos vemos el próximo lunes a las 8. Nos vemos. Chao, nos vemos.